Hay un Dios que me ama. Hay un Dios que me salva. Hay un Dios que me bendice. Que en la cruz del Calvario su vida dio por mí. Hay un Dios que me ama. Hay un Dios que me salva. Hay un Dios que me bendice, que en la cruz del Calvario su vida dio por mí. Muy buenos días, estimados amigos, amigas, señores, señoras, señoritas, niños, jóvenes y todos aquellos que nos escuchan. Reciban un cordial y amable saludo en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, unido al de nuestra Madre María Auxiliadora, nuestra Madre Protectora. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Jesús, divino Maestro, ven en nuestra ayuda. Jesús, Maestro, acompáñanos, guíanos. Solo tú tienes palabra de vida eterna. Hoy es el 7º día de novena. Hoy, jueves eucarístico, jueves sacerdotal. Sí, ya. 7º día de novena, 7º día. Hoy, dedicación de la Basílica de Letrán. La Basílica de Letrán es la catedral, la sede. Cátedra significa sede, silla del obispo, en este caso del obispo de Roma, y el obispo de Roma es el Papa Francisco. En las actas o hechos del martirio de San Justino y compañeros se lee: de nuevo preguntó el prefecto rústico, ¿en dónde se reúnen? Justino contestó: en donde cada uno puede y prefiere. ¿Tú crees que todos nosotros nos reunimos en un mismo lugar? Pero no es así, porque el Dios de los cristianos, que es invisible, no se puede circunscribir en un lugar, sino que llena el cielo y la tierra, y sus fieles lo veneran y lo glorifican en cualquier lugar. En su franca respuesta, el grande apologista San Justino repetía ante el juez que Jesús le había dicho a la samaritana: créeme, mujer, ha llegado la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis al que no conocéis, nosotros adoramos al que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Claro, la salvación viene de los judíos, Cristo. Pero ha llegado el momento, y en el que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre quiere estos adoradores. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Juan capítulo 4, versículos 21 y 24. Sí, Señor. El que adore al Señor debe adorarlo en espíritu y en verdad. La fiesta de hoy, la dedicación de la Basílica del Santísimo Salvador o de San Juan de Letrán, ciertamente no contrasta con el testimonio de San Justino, ni con la palabra de Cristo. En efecto, salvos el deber y el derecho de la oración, siempre y en cualquier lugar, también es cierto que desde los tiempos apostólicos, la Iglesia, como cuerpo de personas, ha tenido necesidad de algunos lugares para reunirse a orar,
proclamando la palabra de Dios y renovando el sacrificio de la muerte y resurrección de Cristo, cumpliendo sus palabras: tomad y comed todos, tomad y bebed todos, hacer esto en memoria mía. Al principio, estas reuniones se hacían en las casas privadas, entre otras cosas porque la iglesia no tenía ninguna aprobación oficial, pero esto debió suceder muy pronto. Hay un episodio singular al principio del siglo II, cuando Alejandro Severo dio razón a la comunidad cristiana en un proceso contra los hosteleros que reclamaban contra la transformación de una hostería en lugar de culto cristiano. La Basílica Lateranense fue fundada por el Papa Melquíades 311 a 314 en las propiedades donadas para este fin por Constantino al lado del Palacio Lateranense, hasta entonces residencia imperial y después residencia pontificia. Así nació la iglesia madre de todas las iglesias, la de la urbe y del orbe, destruida y reconstruida muchas veces en ella o en el antiguo Palacio Lateranense. Ahora, desde el Vaticano de Roma, se celebraron 5 concilios en el año 1123, 1139, 1179, 1215 y 1512. Pero el templo vivo y verdadero de Dios debemos ser nosotros, dice San Cesario de Arles. Claro, nosotros tenemos que ser ese templo vivo, o como dice Pedro, esas piedras vivas, esas lintosondas que ayudan a la construcción de ese templo espiritual. Bendito, alabado seas por siempre, Señor. Dedicación de la Basílica de Letrán. La Basílica de Letrán es una de las 4 grandes basílicas de Roma, junto con la de Santa María la Mayor, San Pablo Extramuros y San Pedro. Desde los tiempos apostólicos, la Iglesia como grupo de personas ha necesitado de lugares en los que pueda reunirse para orar, proclamar la palabra de Dios y renovar el sacrificio de la muerte y resurrección de Cristo. En cumplimiento de sus palabras, tomen y coman, hagan esto en memoria mía. La Basílica de Letrán fue fundada por el Papa San Silvestre 311 a 314 en los terrenos donados por Constantino junto al Palacio de Letrán. De ahí la palabra Basílica de Letrán, porque estaba construido en el palacio, junto al Palacio de Letrán. Hasta entonces residencia imperial, luego residencia papal. El nombre de Letrán viene de la familia de los Lateranos, los dueños del terreno, antes de que fuera propiedad de los emperadores, ¿no? Allá, Letrán eran los dueños. Fue el primer templo que gozó de tener el título de basílica y es la iglesia madre de todas las iglesias de la urbe y del orbe, pues es la catedral del Papa. También se le conoce como Basílica de San Juan, porque tiene 2 capillas, una dedicada a San Juan Bautista y la otra a San Juan Evangelista. Ha sido destruida y reconstruida muchas veces. No menos de 5 concilios se celebraron en ella, o en el adyacente Palacio de Letrán, que fue residencia papal hasta los papas se vieron forzados a trasladarse a Avignon, Francia. Tras regresar a Roma, los pontífices se instalaron en el Vaticano. Actualmente en este palacio vive el vicario de Roma, es decir, el hombre que en nombre del Papa administra la diócesis de Roma.
de la profecía de Ezequiel. En aquellos días el ángel me hizo volver a la entrada del templo, del San Juan del templo. Manaba agua hacia levante. El templo miraba a levante. El agua iba bajando por el lado derecho del templo. Al mediodía del altar me sacó por la puerta septentrional y me llevó a la puerta exterior que mira a levante. El agua iba corriendo por el lado derecho. Me dijo: estas aguas fluyen hasta la comarca levantina, bajarán hasta la estepa, desembocarán en el mar de las aguas salobres y los sanearán. Todos los seres vivos que bullan allí donde desemboque la corriente tendrán vida, y habrá peces en abundancia. Al desembocar allí estas aguas, quedará saneado el mar, y habrá vida donde quiera que llegue la corriente. A la vera del río, en sus dos riberas, crecerán toda clase de frutales. No se marchitarán sus hojas, ni sus frutos se acabarán. Darán cosecha nueva cada luna, porque los que riegan aguas que emanan del santuario, su fruto será comestible y sus hojas medicinales. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 46, 45 entre paréntesis. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos, aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio, no vacila. Dios la socorre al despuntar la aurora. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Vengan a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra. Pone fin a las guerras. Pone fin a la guerra hasta el extremo del orbe. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Del Evangelio según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén, y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les vació las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signo nos muestra para obrar así? Jesús contestó: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 años? ¿En 3 días? ¿Tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito, alabado sea, Señor. Somos templo del Espíritu Santo. Sí, Señor, somos templo del Espíritu Santo. Hermanos, el templo de Jerusalén es para los judíos
el signo visible de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Era el lugar en donde se convocaba el pueblo para las principales celebraciones de la liturgia judía. La Pascua era la más importante. En este contexto se entiende la reacción muy airada de Jesús que nos muestra el Evangelio de hoy. Se había vuelto un lugar de comercio y mercadeo y perdió el carácter sagrado que tenía. Sin embargo, el mensaje central no está en el templo material, no, de ninguna manera, sino en el mismo Señor Jesús, que ya no es una presencia simbólica de Dios, sino que Él mismo es Dios hecho hombre. Y el segundo elemento central es la mirada de cada uno de nosotros como templos de Dios. Aunque los templos materiales son importantes, claro, no podemos decir que no, son importantes, son necesarios. Por su significado y su condición sagrada, lo es mucho más cada hombre y mujer, pues somos imagen y semejanza de Dios, y desde el bautismo somos templo del Espíritu Santo. Claro, somos templo. Cuando usted atenta contra su hermano, está profanando el templo, está atentando contra el templo. Esta convicción nos lleva a mirarnos y a mirar a los demás con un respeto absoluto por lo que significa nuestra condición de templos vivos. Somos presencia de Dios en medio del mundo, sea cual sea nuestra condición: niño, joven, viejo, hombre, mujer, blanco, negro, alto, chico, en fin, seres humanos. Valga la celebración de hoy para reafirmar nuestro amor y nuestra fe en la persona del Santo Padre como obispo de Roma. Sí. Bien, seguimos reflexionando en este jueves eucarístico sacerdotal, séptimo día de novena. Bendito, alabado seas por siempre, Señor. Y bueno, les decía cómo nosotros también estamos llamados a ser templo. Cuando usted atenta contra su hermano, su prójimo, su esposo, su esposa, está atentando contra Dios. Mire bien, mire bien. Cuando usted quiere herir a su esposo, a su esposa, a cualquier hermano, usted está atentando contra el templo, está profanando, porque ese hermano es templo del Espíritu Santo. Mire bien. Entonces, esta celebración de hoy vale la pena reafirmar nuestro amor y nuestra fe en la persona del Santo Padre, pues en este caso el Papa Francisco, como obispo de Roma, de cuya catedral celebramos hoy su dedicación, y como el garante de la unidad de la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Es el Papa el que lucha por la unidad. Y qué bueno que trabajemos en la unidad. Pablo en estos días ha tocado ese tema en su carta a los romanos, la unidad. Por encima de todo, la unidad. Cuando habla en ese bello símil del cuerpo, dice que el cuerpo, a pesar de tener muchos miembros, forma un solo cuerpo, la unidad. De igual manera, los cristianos, todos, a pesar de ser muchos, hacemos parte de un solo cuerpo, y ese cuerpo es la Iglesia. Señor Jesucristo, que viniste a recordarnos que tu casa es casa de oración, te pedimos que nunca nos falte el amor y la obediencia al Santo Padre, tu vicario en la tierra, en este caso el Papa Francisco, y que guiados por él seamos respetuosos de nuestra condición de templos del Espíritu Santo, que a partir de la reflexión y oración con tu palabra hagamos el compromiso de orar y amar al Santo Padre, y que en nuestra condición de miembros de tu Iglesia podamos siempre ser constructores de la unidad de la mano de tu Santísima Madre, la Virgen María. Y a propósito, estamos en esta campaña, colabora, una donación de 10,000 pesos. Es la oportunidad de tú demostrar tu amor
por la casa de Dios, por el templo, ¿no? Entonces, el amor se expresa con hechos. Obras son amores y no buenas razones. Entonces, el amor no es simplemente palabras. El amor se expresa con hechos. Y por eso lo dice Jesús: por sus frutos los conoceréis. Ojo con eso. Entonces, la Basílica de Letrán es la catedral del Papa. De entre todas las iglesias de Occidente, esta es la primera en antigüedad y dignidad. Fue construida por el emperador Constantino hacia el año 320. La fiesta de esta dedicación ha de recordarnos que el ministerio del Papa, sucesor de Pedro, constituye para el pueblo el principio y el fundamento de unidad. Claro, principio y fundamento de la unidad. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, enviada por Dios, arreglada como una novia que se adorna para su esposo. Apocalipsis 21:2. Qué bello texto, ¿no? La iglesia es la esposa de Cristo. Cristo es el esposo fiel. El esposo fiel. Aleluya, aleluya, aleluya. Elegí y consagré este templo, dice el Señor, para que esté Él en mí, Él en mi nombre eternamente. ¿No? Segunda Crónica, capítulo 7, verso 16. Como piedras vivas, ustedes entran en la construcción del templo espiritual para ejercer un sacerdocio santo. Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 5. Preciosa esa carta de Pedro, se la recomiendo. Señor, aparta de nosotros todos los males, para que bien dispuesto nuestro cuerpo y nuestro espíritu podamos cumplir tu voluntad. Sí, hacer tu voluntad. Como nos dice María, hagan lo que Él les dice. ¿Qué dice el texto? Vi salir del agua del templo. Era agua que daba vida y fertilidad. En Babilonia, el profeta Ezequiel tiene visiones llenas de imágenes simbólicas con las que consuela y da esperanza a los israelitas. En la que hoy leemos, ve el templo restaurado, convertido de nuevo en signo de la presencia de Dios entre su pueblo. Las aguas que brotan del templo, o sea, que vienen de Dios, lo purifican y lo curan, todo a su paso, y hacen que los campos produzcan frutos y que el mar muerto se llene de vida. Un hermoso símbolo de la novedad que Dios está proyectando, novedad de corazón y de espíritu. Ustedes son el templo de Dios. San Pablo tiene una concepción muy dinámica de la comunidad como edificio en construcción. Él es el arquitecto, pero no se siente protagonista, porque el cimiento no puede ser otro que Jesús. Y cada uno de los cristianos es como una piedra viva que se va ensamblando en la construcción del templo de Dios, en la que habita el Espíritu Santo. Jesús hablaba del templo de su cuerpo. Los judíos le pidieron cuentas a Jesús sobre su violenta reacción al expulsar del templo a los vendedores y cambistas. Jesús responde de una manera enigmática: destruyan ese templo y en 3 días lo levantaré. El Evangelio se encarga de guiarnos. Hablaba del templo de su cuerpo. El templo nuevo es Cristo mismo. En torno a Él, en su presencia, se reúne la comunidad y en Él es donde experimenta la presencia y la gloria del Dios Salvador. Para meditar, ¿qué me dice el texto? La Basílica de San Juan de Letrán goza de gran importancia en cuanto es considerada como iglesia madre de los católicos. Simboliza la construcción viva
que somos todos los bautizados. La base de esa construcción es Cristo, la piedra angular, la piedra base, la piedra desechada por los arquitectos. Y sobre ella cada uno de nosotros, con los talentos, carismas, cualidades, como quieras llamar, que Dios nos ha regalado, estamos llamados a continuar la obra creadora, a diseñar con el auxilio divino nuestro proyecto de vida, pues somos templos vivos del Espíritu Santo, del cual debe brotar agua viva, que purifique, que dé vida, que transforme una realidad de muerte y desolación en algo fecundo, abundante, prometedor para todos. Con el episodio de la purificación del templo, mediante la expulsión de los vendedores, los comerciantes de la fe, Jesús nos exhorta a un cambio, a un giro total. Sí, dar un giro de 180 grados. Un giro total en las relaciones del culto y adoración al Dios verdadero. De ahora en adelante, el templo, el lugar de encuentro de Dios con el hombre, será la persona de Jesús resucitado. Qué bello, ¿no? Jesús. Y Jesús se constituye en ese templo vivo. Y Jesús es el que nos reúne. Y nos reunimos para celebrar a Jesús resucitado, a Jesús pan vivo bajado del cielo. Y por eso dice: yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que come de ese pan vivirá para siempre. Para reflexionar, si sabemos que por el bautismo nos convertimos en templo del Espíritu de Dios, ¿por qué entonces nos empeñamos cada vez más en destruir ese templo? Ahí está el detalle, como diría Cantinflas. Que mi sacrificio, Señor, sea hacer el bien a los demás. Aquí está mi satisfacción, hacer el bien. Y el bien hay que hacerlo bien. ¿Qué se dice de Jesús? De Jesús se dice que pasó haciendo el bien. Esto mismo debería decirse de todo cristiano, que todo cristiano pasa por esta vida haciendo el bien. Cuando nos empeñamos en hacer el mal, no estamos haciendo la voluntad de Dios. Vale la pena que desarraiguemos de nuestra boca todas esas palabras que son signos de muerte, palabras que destruyen. No puede ser que alguien que dice que ama a Dios, que ama al prójimo, tenga sentimiento de destruir, de hacerle daño al otro. Que te parto la cabeza, que te meto un tiro, que te meto una puñalada. Eso no puede ser. ¿Qué clase de cristiano puede ser una persona que respira violencia, que respira odio, que respira venganza? Mira. Sí, vale la pena. Entonces, ¿qué celebra? ¿Qué celebra usted? ¿Cuál es la fe suya? ¿En quién cree usted? ¿Cuál es el Dios suyo? ¿A quién agrada usted? ¿A quién está agradando usted? ¿A Dios? ¿O vaya usted a saber? Sí, miremos. Entonces, vale la pena que nosotros pensemos bien en quién hemos puesto la confianza. ¿Quién? Por eso vi que manaba agua. Esa agua es signo de vida. Esa agua nos recuerda el bautismo. Esa agua nos recuerda que a través del bautismo nos constituimos en hijos de Dios. Que por el bautismo nacemos a la fe. Por el bautismo nos incorporamos a ese cuerpo que es la iglesia. Por el bautismo experimentamos un estilo de vida diferente. Por el bautismo nos revestimos de Cristo. Por el bautismo estamos llamados a vivir la vida nueva. Vivir la vida nueva, vivir la vida en el Espíritu.
Recuerda lo que el Señor le dice a Nicodemo: tenéis que nacer de nuevo. Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del Espíritu es Espíritu. Mira, y Nicodemo en un momento no lo entiende. Y el Señor dice: tú, siendo maestro de la ley, no entiendes. Tenéis que nacer de nuevo. Y hay que nacer de nuevo a la vida de la gracia, no quedarnos en la vida de la carne. Entonces vemos cómo estas visiones, Ezequiel tenía muchas visiones. Ponite esta visión de hoy, cómo el agua iba corriendo, el agua fluye, todo fluye. Principio de Heráclito, ¿no? Todo fluye. Nadie se baña en el mismo río. Todo fluye. Heráclito, ¿no? Recuerden. Y miren, el agua fluye, el agua va corriendo. Estas aguas fluyen hasta la comarca. Y mira cómo esas aguas desembocarán en el mar. Y ese mar recobrará la vida. Ese mar, mira, ya no será mar muerto. Tendrá vida. Habrá peces en abundancia. Mira, peces, abundancia, bendición, prosperidad. Mira. Entonces, mira, habrá peces en abundancia. Qué hermoso mensaje, ¿no? Mira, qué hermoso. Las aguas salobres los sanearán. Todos los seres vivos bullan allí. Donde desemboque la corriente tendrán vida y habrá peces en abundancia. Al desembocar allí estas aguas, quedará saneado el mar. Mira, quedará saneado. Mira. Quedará saneado el mar. Mira. Y habrá vida donde quiera que llegue la corriente. Donde llegue el agua habrá vida. Y esa agua es signo de la presencia de Dios. Mira. Mira. Donde quiera que llegue la corriente, a la vera del río, en sus dos riberas, crecerán toda clase de frutales. No se marchitarán sus hojas. Mira. Ni sus frutos se acabarán, darán cosecha. Mira. Bendito sea Dios. Qué mensaje hermoso nos da el Señor, de prosperidad, de abundancia. Y Dios es signo de bendición. Que Dios traiga bendición a tu vida y prosperidad a tu vida y te conceda todo aquello que desees. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted y permanezca siempre. Con la bendición del Señor y el auxilio de María Santísima, permanezcan en la paz del Señor. Buen día para todos. Dios los bendiga, hermano. Bendiciones para todos. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Bendita sangre derramó por mí.